bendiga, amado hermano. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo, a la voz del Señor. Aquí regocijados en el Señor, nos mantenemos joven en Cristo, a la voz de Jesús. Nos mantenemos siempre preservados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a los hermanos, a las hermanas, a la voz del Señor. Gracias por sus oraciones, por nosotros, por nuestra familia. Y en esta noche vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Reyes capítulo 6. 2 de Reyes capítulo 6. Alabamos a Jesucristo. Y vamos a leer del 1 al 3. Alabamos a Jesucristo. Del 1 al 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, 2 de Reyes capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: Yo iré. Vamos a leer el versículo 4. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron a Jordán, cortaron la madera. Alabamos a Jesucristo. Y aquí, ¿verdad? Hablando acerca de Eliseo, dice que Eliseo tenía una escuelita de profeta, alabamos al Señor. Tenía un discipulado, si podemos hablarlo, ya que estaban junto al profeta. Y los profetas, ¿verdad? Hablaban la palabra del Señor. Hablaban el conocimiento del Altísimo, la revelación de la palabra del Señor, la cual era revelado a ellos, a la voz de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Eliseo, estando entre esa escuela de profetas, esos discípulos, y vemos que Eliseo, cuando empezó con la bendición, la doble porción, a la voz de Jesucristo, él tenía la petición de que quería la doble porción, a la voz del Señor, y estuvo detrás, a la voz de Jesucristo, de Elías, porque él vio de lo que estaba aconteciendo. Pero la revelación de Cristo, la revelación del Padre, la revelación de Dios a la voz de Jesucristo, vemos que la doble porción era algo que iba a recibir por revelación del Padre a la voz de Jesucristo. Y estaba pendiente. Y a veces Elías cogía y decía cosas como cualquier varón, que él podía seguir su camino. ¿Para qué lo perseguía? ¿Para qué tú estás detrás de mí? A la voz del Señor. ¿Cuál es el propósito de Eliseo? Y no utilizamos la palabra predatar. Predatar es una palabra, ¿verdad?, de acechar para matar. A veces, ¿verdad?, las personas oímos cuando usan ciertas palabras, predatar es con el fin de hacerle un daño a otra persona. Está el que predata para matar, está acechando para ver cuándo puede soltar la violencia a la voz de Jesucristo. Hay otros que se dicen en términos legales predadores sexuales, donde un predador sexual a la voz de Jesucristo, él no va a esperar a ningún lugar. A la voz del Señor, un predador sexual violaría, sea hombre como mujer, como niño, como niña, aunque no necesariamente tiene que ser un hombre, a la voz de Jesucristo, ya que a veces aún las perversiones entre damas tampoco no se habla mucho y cada persona es diferente. Pero una persona que predata sexualmente te violaría donde sea hembra o varón, a la voz del Señor. O sea, no va a esperar necesariamente que usted llegue a un apartado, no necesariamente va a esperar que usted llegue a un carro. Lo haría abiertamente
como en muchos lugares o en muchas cárceles, algunas veces la gente tiraba un estilo de hablar acerca de las cárceles, deseando que sean violados en las cárceles, y utilizaban una mente criminal como quien dice, yo no te lo hago, pero esto es lo que tú te mereces y espero que alguien te lo haga en la cárcel. Alabado sea el Señor, la cual no es la manera de cómo nosotros pensamos por las escrituras, deseando que otros lo hagan. Alabado sea Jesucristo. Hay gente que quieren que otros lo hagan la maldad. Pues yo no lo hago, pero provoco, alabado sea Jesucristo, al otro que lo haga. Alabado sea el Señor. Y sigue provocando hasta donde se forma una pelea. Alabado sea el Señor. O más que lo sigue ignorando y va a tu camino. Alabado sea el Señor. Pero vemos que un predador sexual violaría donde sea. No necesita un salón. Lo haría en la calle, donde sea que te ve. O sea que no tuviera una conversación con usted. Alabado sea el Señor, que lo haría abiertamente, lo cual muchos se expresan así de las cárceles y de ciertas pandillas. Alabado sea el Señor. ¿Qué más que hacen cuando le da la gana? Ándase. A ellos no le importa el lugar, si el guarda los para de lo que están haciendo o no, más que lo hacen donde sea. No les va a importar. Alabado sea el Señor. Y esos términos son los términos que se usan en cuanto a términos legales. Alabado sea el Señor. Pero vemos que Eliseo estaba detrás de Elías, no para predatarlo, sino porque había una palabra que estaba esperando por parte de Elías. Solo estaba siguiendo, estaba pendiente. Y la bendición no estaba necesariamente en que le dejó, ¿verdad? Su capa, alabado sea el Señor. La bendición no necesariamente estaba, alabado sea el Señor, en lo que él tenía físicamente, alabado sea Jesucristo. Estaba que era la palabra del Señor. A veces hay personas que piensan que la bendición, la doble porción, viene por el acceso de otra manera. Hay algunos que han pensado que la doble porción es por un edificio más grande. Hay uno que piensa que han pensado que la doble porción es porque me dieron más dinero para mi movimiento. Alabado sea el Señor. Algunos piensan que la doble porción es que más personas me sigan, pero no se está aplicando la palabra del Señor. La doble porción estaba en que él quería la doble porción de lo que dice el profeta de su espíritu. Quería la doble porción. Alabado sea el Señor. Y en esa doble porción comprendemos que bajo Elías habían ciertos juicios, pero en la doble porción aprendemos que Eliseo tenía una escuela de profetas. Alabado sea el Señor. O sea que se empezaron a congregarse con él, se empezaron a acercarse a él, no por otros intereses, alabado sea el Señor, sino porque ellos tenían el mismo espíritu, alabado sea Jesucristo, de la cual estaba con el profeta, alabado sea el Señor. Y se formaban como esa escuela de profetas, alabado sea Jesucristo. Y lo vemos, ¿verdad? Primeramente con Eliseo. Y Eliseo recibió esa bendición, alabado sea Jesucristo, cuando pudo tener esa bendición de la escuela de profetas. Alabado sea Jesucristo, fue una bendición grande. Y vemos que él quería la doble porción de lo que Elías tenía, la doble porción del Espíritu de Dios. Y aunque no había bautismo como lo conocemos en el nuevo pacto, alabado sea Jesucristo, dice la palabra que en lo profético se empezó a manifestarse lo que era ser profeta. Alabado sea el Señor. Empezaron a acontecer milagros en cuanto a la palabra que Dios les revelaba. Alabado sea el Señor. Empezó también de que el aceite nos faltaba, empezó a multiplicarse, lo vemos en la dama, alabado sea Jesucristo, donde empezó a manifestarse más y más
la palabra de la petición que él tenía. Alabado sea Jesucristo. Y tenía esa petición de que quería la doble porción del Espíritu de Jehová, de lo que tenía Elías. Alabado sea el Señor. Y no era por fama, no era, alabado sea Jesucristo, por maneras financieras, alabado sea el Señor, porque nadie puede comprar lo que es de Dios, alabado sea Jesucristo. Nadie puede comprar lo que es un bautismo del Espíritu Santo. Nadie puede comprar el perdón de pecados, alabado sea Jesucristo. Nadie puede comprar lo que es la unción del Espíritu, porque Dios lo da, alabado sea el Señor, y lo dice, que Dios lo da sin medida, alabado sea Jesucristo. Dios da de su conocimiento a aquellos que le piden, dice la palabra, que Dios le da gratuitamente, alabado sea el Señor. Y vemos que hemos obtenido en muchas maneras la, la doble porción aún de lo que Eliseo tenía, alabado sea Jesucristo, en el aspecto de que las promesas que estaban por el perdón de pecados de Cristo iban a ser más y más grandes, iba a aumentar el conocer las maravillas, los milagros, alabado sea Jesucristo, el toque del Espíritu del Señor, alabado sea Dios. Y vemos que Eliseo empezó también a llenar vasijas, alabado sea Jesucristo, de igual manera que el ministro en su ministerio, otros se empiezan a aumentar, ¿verdad? En su ministerio empieza a crecer, empieza cada vez más a reunirse gente y gente, hasta que se va manifestándose como en el día de Pentecostés, alabado sea Jesucristo, lo que reconocemos. A veces se usa el nombre de las iglesias pentecostales, alabado sea el Señor, porque fue cuando la gente fueron llenos del Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Y vemos que el profeta en la doble porción, alabado sea Jesucristo, pidiendo esa doble porción, empezaron cada vez más, alabado sea Jesucristo, a acercarse hombres de que en ese llamado que él tenía, empezaron a llenarse otros también, alabado sea Jesucristo. Y vemos que el don de Dios, el regalo de Dios, empezó a aumentar, alabado sea Jesucristo, y empezó el pueblo a tener victoria y más victoria, alabado sea Dios. Y vemos aún en las guerras que habían, alabado sea el Señor, donde tenían victoria y no era por número, era por la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Vemos que el don que Dios le dio de ser profeta en Eliseo empezó cada vez más a aumentarse de una manera. Alabado sea Jesucristo. De que vemos que había más frutos en ese ministerio. Había más de lo que Elías pudo hacer. Alabado sea Jesucristo, ya que el ministerio profético de Elías era una parte, alabado sea el Señor, de lo que él tenía que hacer. Y Eliseo estaba ahí para recoger de los frutos, alabado sea Jesucristo, de que el profeta Elías había empezado, alabado sea el Señor. Ellos eran hermanos en el aspecto de que estaban en lo mismo, alabado sea el Señor, adoraban al mismo Dios de Israel, ¿verdad? Dios de Jacob, Dios de Isaac, alabado sea Jesucristo, el Dios de Abraham, estaban en lo mismo, alabado sea Jesucristo. Y vemos que entonces Eliseo, no querían andar sin Eliseo, alabado sea el Señor. Y dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, el lugar en que moramos aquí no es estrecho, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad, alabado sea el Señor. Empezó a aumentarse, querían un lugar más amplio para estar más cómodo. Alabado sea Jesucristo. Y el propósito era, ¿verdad? Lo que nosotros llamaríamos aquí reuniones espirituales, alabado sea Jesucristo. Pero empezaron ellos a morar juntos, ¿no? Alabado sea el Señor. Ellos tenían, ¿verdad?, las mismas enseñanzas. Querían estar unidos en alguna manera, lo cual hacían ellos con Eliseo. Y querían, ¿verdad?, como una comunidad de lo que pudieron alcanzar de las cosas espirituales. Y le dijeron ellos, ¿verdad?, te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió, pues entonces,
pues yo iré, alabado sea el Señor, quería que estuviese con ellos, alabado sea el Señor. Y es bueno, ¿verdad? Cuando los discípulos, alabado sea Jesucristo, se recuerdan en alguna manera de hombres espirituales en sus vidas, alabado sea el Señor, de cuando discípulos, aunque ¿no? Algunos piensan que no estamos captando, procediendo en alguna manera, alabado sea Jesucristo, pero fueron bendición para nuestra vida, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Y le mandamos saludos, ¿verdad? A un varón que estuvo con nosotros. Hasta el día de hoy bendice a nuestra familia. Le mandamos saludos, alabado sea Jesucristo, al pastor Antonio, a donde quiera que esté y se encuentre ahora mismo, alabado sea el Señor. ¿Verdad? Un cariño, abrazo de parte de nosotros aquí. Alabado sea Jesucristo. De gente que se mantuvieron en alguna manera, aun cuando habían adversidades, alabado sea el Señor. Y en alguna manera, ¿verdad? Con su familia, porque no es fácil perseverar en ciertos lugares, ¿verdad? Y vemos aquí que estos profetas se mantuvieron unidos en una comunidad, alabado sea Jesucristo, donde cada cual se podía apoyarse unos con otros, alabado sea Jesucristo. Y Eliseo, entonces le dijeron, véngase con nosotros, alabado sea el Señor. Y él dijo, yo iré, alabado sea Jesucristo. Y dice que cuando fueron con ellos, cuando llegaron a Jordán, cortaron la madera. La situación en el pueblo de Israel estaba a veces tan financieramente mala, alabado sea el Señor, que el único que tenía la herramienta para cortar la madera, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? En un tiempo dice que los filisteos tenían que mostrarse los hijos de Israel a los filisteos para que aún le amolaran las piezas, ¿verdad? Para cortar carne, hachas. Solamente podían ir de tanto control que había, que solamente por los mismos filisteos podían pulir sus piezas a la voz del Señor, sus herramientas, o podríamos decir nosotros como armas de guerra, hasta para pulir cosas para cortar, tenían que ellos hacerlo, ¿verdad? No estaba bajo su autoridad como lo hacían antes, a la voz del Señor. So, vemos que cuando el profeta tiene algo para cortar la madera, dice claramente que la situación era que lo había pedido, ¿verdad? Dice aquí en el versículo más adelante, dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, gracias a Dios que más que se derribó el árbol, a la voz del Señor, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada a la voz del Señor. Y esa hacha que tenía para cortar la madera, a la voz de Jesucristo, tanto era la situación financiera en el pueblo de Israel, a la voz del Señor, que de la manera que cortaba la madera era por un hacha prestada, a la voz del Señor. Y bajo la palabra vemos que aún todo lo que nosotros, ¿verdad? tenemos que pagarlo para atrás en la voluntad del Señor, a la voz de Jesucristo. Muchos, ¿verdad? Eh, Terminaban como esclavos porque no podían pagar para atrás. Había maridos que se morían por la palabra, ¿verdad? Maridos que morían y la mujer quedaba viuda con sus hijos y muchas veces terminaban, ¿verdad? Como en un sistema de esclavitud donde dependía por los sueldos que no se podían pagar. Daban de su servicio a la voz de Jesucristo, daban de su a la voz del Señor, emprestaban a los hijos a la voz del Señor, emprestaban de tal manera de que algunos no los veían por años, sea como se pagara la deuda. Otros pues no tenían la oportunidad ni, dependiendo cómo iban los arreglos a la voz del Señor. Perdió un hijo simplemente por una deuda, había que pagarla para atrás y ofrecer el hijo, ¿no? En un servicio para entonces pagar para atrás la deuda. Era aceptable a la voz de Jesucristo.
Pero vemos que aquí bajo el término profético, el profeta estaba, a la voz de Jesucristo, estaba tan asustado a la voz del Señor. Y hay cosas, ¿verdad?, que nos prestan a nosotros, sea aunque le presten un templo, un lugar para donde tener más hermanos, da una responsabilidad. Y qué malo que es que las cosas hasta se rompan, ¿verdad?, más que por el uso de la voz de Jesucristo. Y vemos, ¿verdad?, de que el profeta que estaba junto a Eliseo se preocupó. El árbol cayó y lo que él tenía, no necesariamente lo más útil, porque útil es la palabra del Señor y estaban entre profetas, a la voz del Señor. Dios hacía milagros, pero lo que necesitaba para cortar la madera se le cayó y gritó: "Ah, Señor mío, era prestada". Y dice que el varón de Dios le preguntó dónde cayó y le mostró el lugar, a la voz de Jesucristo. Le mostró el lugar donde cayó, donde estaba. Estaba pendiente, bien pendiente de ese hacha, ¿verdad? Cuando se cayó, a la voz del Señor. Estaba bien pendiente de que lo que tenía en su mano, a la voz del Señor. Se le cayó. Lo tenía en su mano y lo perdió, a la voz de Jesucristo. Tenía la herramienta que necesitaba en sus propias manos, a la voz de Jesucristo. Y a veces, ¿verdad?, no sabemos cómo es que Dios, ¿verdad? A veces Dios nos da a nosotros ciertas hachas en el aspecto de que Dios te une a personas, Dios te trae personas en las cuales son útiles en la obra y a veces como hombres, como cualquier otro hombre, a la voz de Jesucristo, aún errores en decisiones de nosotros como seres humanos, a la voz del Señor. Y hay errores que mientras más Dios nos revela de su palabra, más Dios está con nosotros. Son errores peores y más peores, porque el conocimiento y la responsabilidad aumentan a la voz de Jesucristo. Pero dice, ¿verdad?, que el hacha que tenía el profeta, la voz del Señor, podemos compararlo, ¿verdad?, a personas, a la voz de Jesucristo, que están allá a nuestro lado, donde tenemos triunfos y victorias y las cosas empiezan a fluir a la voz de Jesucristo. Pero se necesitaba el hacha física de cortar la madera. Y el hacha es algo, ¿verdad?, que corta. Si usted ve cuando cortan los árboles, que va formando, ¿verdad?, cantazo tras cantazo, cantazo, hasta que se abre la madera, ¿verdad? Se abre la madera, va dando, puede darle por el medio, a la voz de Jesucristo, por la parte de abajo, a la voz del Señor. Se necesitaba para cortar, a la voz de Jesucristo. Se podía darle forma al árbol, a la madera, a la voz de Jesucristo. Hoy en día en lo que muchos conocen como canú, se podían hacerse. A la voz de Jesucristo es como una pequeña, nosotros siempre decimos como botecito pequeño, donde cabe una o dos personas, ¿no?, donde pueden ir sobre las aguas, a la voz del Señor y estar remando. Pero se necesitaba el hacha para dar forma a la voz de Jesucristo, para cortar el árbol, a la voz del Señor. Y dice que lo que tenía no lo podía pagarlo para atrás porque se preocupó. Y dice que cuando tuvo ese fracaso, fue a la persona donde más importante era. Le daba las quejas a la voz de Jesucristo, al que era el más importante, a la voz del Señor. Y dice que el varón de Dios le preguntó dónde cayó y le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Vemos aquí, ¿verdad?, que el hierro estaba flotando en el agua.
Dice que entonces cortó él un palo y lo echó allí, a donde cayó. Echó a la voz de Jesucristo el palo y el hierro, dice las escrituras, que el hierro flotó a la voz de Jesucristo y sabemos que es verdad que el hierro es pesado. El hierro pesa a la voz de Jesucristo. Usted puede tirar una libra de hierro y más que no va a flotar a la voz del Señor. Pero dice que cuando tiró la madera donde le enseñó, el hierro flotó, ¿no? Flotó el hacha. Y dice que entonces extendió la mano y lo tomó a la voz de Jesucristo. No tenía dinero para pagar, para atrás a la voz de Jesucristo. No tenía ya el dinero porque estaba preocupado. No era tan barato a la voz de Jesucristo y era algo tan necesario a la voz de Jesucristo. Y vemos que entonces ese hacha flotó en el agua a la voz del Señor. Flotó ese hacha en el agua por la palabra a la voz de Jesucristo, de que el otro profeta, a la voz del Señor que estaba ahí, más que le dijo a dónde está. Y a dónde está a veces es una pregunta que nos podemos hacer en diferentes maneras a la voz de Jesucristo, porque él sabía dónde el hacha cayó. Y el hacha tenía que recogerlo. Y solamente por lo que Eliseo tenía la voz de Jesucristo, era la manera de que misteriosamente, después que le dijo a dónde está, y dice que le señaló, ¿no? A dónde está. Y cuando tiró ese palo, ¿verdad?, que él cortó,